Arrancar. Bienvenida, Flora, qué bueno que ya llegaste. Estamos en la página 29. Continuamos con el manual de sanidad y milagros y vamos a ver el tema Jesús, nombre sobre todo nombre. Sí, vamos a ver, y se van a dar cuenta que vamos a ver muchas escrituras. La escritura nos está revelando a Jesús, nos está poniendo un cimiento. Lo importante es, nosotros necesitamos desarrollar la fe, ¿verdad? Y el cimiento, el fundamento de la fe es Jesús, su obra, lo que él hizo, lo que él está haciendo en este momento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver escrituras. A lo mejor ya algunas las conoces, pero siempre es bueno reafirmar. Queremos movernos en un ministerio como el de Jesús, bueno, a seguir los pasos, aprender de él. Decía Pablo que él se proponía conocer a Cristo, el predicar a Cristo, el ser hallado en Cristo. Entonces, lo que está haciendo el Espíritu Santo en este tiempo está trayendo una revelación de lo que significa realmente estar en Cristo y el ser representantes de Cristo, ser el cuerpo de Cristo. Entonces, si queremos movernos en el ministerio de sanidad y milagros, no lo podemos ser separados o independientes de él. Podemos enseñar técnicas y la gente le gusta ver cómo le hago, qué pasos tengo que dar. Pero el paso más importante es conocer a Cristo, conocer su obra y nosotros tener un buen cimiento, porque Él es el cimiento, esa es la piedra angular. ¿Sí? No es el método, no es psiquiatría, no es psicología, no es aún las cosas buenas que queremos hacer. Necesitamos aprender a movernos en Cristo. Entonces, a Jesús se le dio un nombre, sobre todo nombre, y vamos a estar viendo, ¿no? Sobre esto y cómo cuando Él vino, las reacciones del pueblo, cómo sí lo recibieron o qué no recibieron. Y los que le creían, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que recibían milagros? ¿Quién no recibía milagros? ¿Ok? Dice que después de que el hombre pecó, en el huerto de Edén, Dios promete enviar un redentor de la simiente de la mujer. Desde el momento que viene, Dios ya busca la respuesta. Dios ya empieza a declarar cuál iba a ser la respuesta. Y dice, esta simiente iba a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Sí? Dice, la respuesta de Dios para restaurar todo lo que el hombre perdió a causa del pecado fue enviar a su propio hijo. No envió, ¿verdad?, un dinero, no envió maquinaria, no envió cosas materiales. La respuesta venía a través del propio Hijo de Dios. Por eso es importante. Ahorita la gente busca respuestas, busca solucionar sus problemas, pero piensa que la respuesta es el dinero, la respuesta es el conocimiento, la respuesta es obtener cosas. Y dice, para no se alabe el hombre, ¿sí? En su fuerza, ni en sus riquezas. Si algo te vas a alabar, dice, es en conocerme. Entonces, aquí es importante, Espíritu Santo, llévame a conocer a Cristo, llévame a conocer el poder de su nombre, porque Dios dice, voy a dar a conocer el poder de mi nombre. Entonces, todo el poder del nombre de Dios que estaba en el Antiguo Testamento, como Jehová Nisi, Jehová Sama, y todos los nombres que hemos conocido de Dios, ¿sí? Están en Cristo. Jesús vino a manifestar la naturaleza y el poder de ese nombre, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos a hacer algo, lo hacemos en el nombre de Jesús, y no solamente en el nombre mencionando Jesús, sino en representación de Jesús, teniendo el nombre en nuestros labios, en nuestro corazón, ¿verdad? Pero con su naturaleza. Aquí lo importante, ¿qué está haciendo Dios? Formando la naturaleza de Cristo. Porque sí podemos hablar mucho, y en el nombre de Jesús esto, como una fórmula, y en el nombre de Jesús haga caer, que en el nombre de Jesús, y no pasa nada, ¿sí? Pero necesitamos no solamente el nombre, necesitamos la naturaleza, ¿ok? Entonces es lo que vamos a ir aprendiendo y vamos a ir afirmando a través de este tema. Entonces la respuesta al problema de la separación entre el hombre y Dios por causa del pecado fue que Dios envió a su Hijo. Dice, quien nacería de una mujer y sería 100% hombre.
Muchos piensan, no, es que Jesús hizo milagros porque era el Hijo de Dios. No, no, Él se despojó de su gloria, Él se despojó de todo lo que tenía en el cielo, estando en esa posición de preeminencia, y se humilló, se hizo semejante a nosotros, ¿sí? Para que en forma de hombre, si el hombre le abrió puerta al enemigo y fue el que cayó, un hombre es el que tiene que vencer al enemigo. O sea, si Dios se pone a pelear con Satanás, pues Satanás es un ser creado, no tiene ninguna posibilidad de poder ganarle a Dios. Entonces Dios no es injusto, entonces viene a través de un hombre, Jesús, y el Hijo de Dios, ¿verdad? Que tomó la semejanza nuestra y que fue concebido, ¿verdad? Pero fue, o sea, la situación es de que Jesús no recibió la transmisión del pecado, porque no fue concebido por otro hombre, sino por el Espíritu Santo, ¿sí? Fue una concepción divina, pero él fue 100% hombre, ¿sí? Dice, a través de todo el Antiguo Testamento, Dios reveló a su pueblo la venida del Mesías, a quien el pueblo judío esperaba porque sabía que vendría a salvarlos de la esclavitud. Vemos en Isaías, vemos en Salmos, hay profecías acerca del Mesías y el pueblo las recordaba, sabía dónde iban a ser y todo eso, pero cuando él vino, el pueblo no lo recibió. Muchos lo rechazaron, no lo pudieron reconocer. ¿Por qué? Porque su concepto del Mesías era la mejor, que vendría un rey fuerte, que vendría siendo un hombre de carácter, ¿verdad? Como un dictador o una persona que venía a luchar una obra social, como muchos que empiezan, ¿verdad? A salvar al pueblo, pero termina siendo un dictador, termina siendo eso, ¿no? Entonces el concepto que ellos esperaban del Salvador o del Mesías no checó con lo que Dios mandó. Él era manso, él era humilde, él nació en un pesebre, él nació como un niño. Entonces fíjate qué importante conocerlo por revelación. Los únicos que pudieron conocer a Jesús o saber que era el rey, fueron los sabios que venían del oriente, vinieron a adorar. Ellos estaban estudiando, ¿no? Las estrellas y las señales y las profecías, y se dan cuenta que era el tiempo del nacimiento del rey de los judíos, el rey que venía. Entonces fueron movidos y ellos, aunque se dan cuenta que nace en un pesebre, en una condición humilde, ¿verdad? De debilidad, de carencias, dice, ellos venían a adorar al rey. Otros que les fue revelado y por los ángeles fueron los pastores que estaban ahí cuidando ovejas en ese momento, ¿no? Entonces dice, no lo recibieron, el pueblo en general, en gran mayoría no recibieron, sí, aunque estuvo en medio de ellos. Muchos no lo recibieron ni lo reconocieron como el Mesías enviado. Entonces, en varias ocasiones vemos cómo lo están retando y por qué tú haces estas cosas, ¿no? Entonces, había diferentes actitudes, decir, pues, ¿quién es este? ¿Quién es? Y aquí tenemos una escritura, ¿verdad? Que habla en Lucas 20, 1, 2, vamos a estar meditando la palabra. Pide al Espíritu Santo, háblame la palabra, muéstrame las cosas que quieres que vea. ¿Cuál es mi actitud hacia Jesús? ¿Cuál es mi actitud hacia la palabra? ¿O qué actitud estoy viendo en la iglesia en este tiempo, no? Entonces se sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado la autoridad? Nos damos cuenta que Jesús dice, yo no hago nada, sino lo que veo hacer al Padre. No vengo para hacer mi voluntad. Jesús estaba bien consciente, ¿verdad? Que la autoridad, él sabía que venía del Padre, él fue enviado por el Padre, y estaba consciente que el hacer la voluntad del Padre era lo que a él le agradaba y por eso vino. Pero vemos la reacción de los líderes, la reacción de los sacerdotes, dice los escribas y los ancianos. Nos está hablando del liderazgo, los que guiaban al pueblo, los que enseñaban la ley, los que tenían toda la autoridad. Como decían, bueno, ¿y este quién es? Si no es parte del Sanedrín, no es parte del sacerdocio, eso es un carpintero. No trae las vestimentas de nosotros. Ellos tenían vestimentas, tenían títulos si era el sumo sacerdote o tenían posiciones, ¿verdad? Tenían autoridad, tenían reconocimiento delante del pueblo. Son los que guiaban.
Entonces viene Jesús, siendo para ellos un don nadie, ¿verdad? Llegaron y lo cuestionaron, ¿sí? ¿Cuál era el cuestionamiento? ¿Quién te dio la autorización para que hagas esas cosas? ¿Quién te está autorizando a enseñar la palabra? ¿Con qué autoridad lo estás haciendo? ¿Ok? Vemos la reacción. Ahora, el pueblo lo seguía, el pueblo lo escuchaba, ¿sí? Ellos no estaban cuestionando la autoridad, ellos veían las señales, ellos estaban recibiendo milagros y daban gloria a Dios. Ellos se gozaban, ¿sí? Imagínate cuando fueron alimentados miles, ¿no? Por unos cuantos peces que Jesús bendijo, ¿verdad? Y los panes. Y Jesús dice, Padre, yo sé que tú me escuchas. O sea, la relación que Jesús tenía con su Padre, la autoridad, el Padre lo respaldaba. Cuando Jesús fue bautizado, él no había hecho milagros, nada, pero él se bautiza y el cielo se abre. El Padre mismo da el reconocimiento, este es mi hijo amado, este es el que, del cual, a ver el Padre dice, este es del cual yo hablé en el jardín del Edén, este es mi simiente, el que le va a aplastar. El Padre sabía a qué venía Jesús, ¿sí? Y el Padre lo está respaldando, pero los hombres no, ¿sí? El Dios lo respalda, pero los hombres no, los hombres lo cuestionan, ¿ok? Estamos hablando de Jesús, Jesús, el Hijo de Dios. Juan 1 del 10 al 11. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Aquí vemos a Juan reconociéndolo ya que lo llega a conocer, está con él, está escribiendo este evangelio, ¿verdad? Como dice, él es el creador de todo. Vino al mundo y él es el que creó todo el mundo. Dice, pero el mundo no le conoció, no lo pudo reconocer. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? A los que le reciben, a los que creen en él, ¿sí? A los que abren su corazón, porque si yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Entonces, él está a la puerta y a los que le recibieron, los que abrieron el corazón, ¿sí? Los que creen, esos son los que le reciben, los que creen en su nombre, ¿sí? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo somos hechos hijos de Dios? Los que creen en Él, los que lo reciben, los que le reconocen. La gente dice, no, pues todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Aquí está en el mundo, pero el mundo no lo recibió. Y hoy en día igual, ¿no? Tú puedes hablarles y Él vino a salvar y ama a la gente, pero hay los que creen en Él, hay los que reconocen su necesidad en Él, hay los que lo reciben. Entonces se necesita reconocer y se necesita recibir y creer. Acuérdate que la salvación viene por fe, ¿sí? Viene por fe. Entonces, y a los que creen les da potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Sí, todos dicen, todos somos hijos de Dios. No, no, no. Todos somos creación de Dios. Pero en el momento que una persona llega a la convicción, vuelve su corazón a Jesús, cree en Él, lo recibe, ¿verdad? Entonces dice, nace de nuevo, nace del Espíritu, ¿sí? Y ese nacimiento no es un nacimiento natural, sino es un nacimiento que no es engendrado de sangre, dice, ni por voluntad de la carne, no es un nacimiento por una relación sexual, es un nacimiento espiritual, ¿sí? Que viene por voluntad de Dios. El Espíritu Santo viene, nos convence de pecado, el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Y el corazón se vuelve y reconoce a Jesús y lo recibe. No podemos nomás decir, bueno, pues, ¿quién quiere recibir a Cristo, verdad? Y a ver, digan acá, así, no, no, necesitamos poquito llevar a la gente a entender de qué se trata el nuevo nacimiento. Porque yo le puedo decir, la gente le puedo hacer un rollo y entonces le puedo decir, bueno, nomás, a ver, di esto, pero la gente a lo mejor ni creyó, nada más repitió, nada más hizo algo, ¿verdad? En automático, sin entendimiento. Necesita ser revelado, necesita la gente abrir el corazón. Yo puedo repetir y mi corazón está cerrado. O puedo repetir algo y no creer. O sea, se necesita fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es posible. La salvación se recibe por fe.
Entonces, por ejemplo, los fariseos lo vieron, lo escucharon, ¿verdad? Pero no lo recibieron. Y se necesita ir más allá, nada más de escuchar y ver quién es. Se necesita creer en él, necesita recibirlo. Y entonces cuando se recibe por fe en el corazón, sabes que te das cuenta que Dios está obrando en ello. Dices, no naces de nuevo por voluntad de hombre, naces de nuevo porque es voluntad de Dios. Y debemos darle gracias a Dios porque tú nos alcanzaste, porque tú trataste nuestro corazón, porque nos tuviste paciencia, porque Espíritu Santo nos has ido revelando a Cristo y nos estás enseñando a creer más y más en Él y nos llevaste a la salvación, ¿sí? Dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Fue la pregunta que le hicieron. Vámonos a Marcos 6, 1 al 13. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, ¿sí? Y le seguían sus discípulos. Y llegando al día de reposo, en el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿dónde tiene estas cosas? O sea, ¿de dónde saca tanta enseñanza? ¿Dónde aprendió? ¿Quién le enseñó? A lo mejor decían, no, pues estuvo con Gamaliel, o sea, Pablo tenía un testimonio, dice, yo estuve a los pies de Gamaliel, ¿no? Yo aprendí, fue fariseo de fariseos, fue entrenado, sabía él tenía una enseñanza fuerte también, pero aquí con Jesús se admiraban y se preguntaban, pues, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. O sea, la gente observaba, veía y empezaba a murmurar o a cuestionarse, ¿verdad? ¿De dónde viene él? ¿Cómo es que hace milagros? ¿Cómo que hay un respaldo de Dios? Y luego empiezan a decir, pues que no es este el hijo del carpintero, no es hijo de María, no es hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simeón. Muchas gentes dicen que Jesús no tuvo hermanos. Aquí estamos viendo, muchos que dicen que, sobre todo el católico, que fue el único, que María no, y José no tuvieron hijos, pero aquí no se está hablando, ¿no? Que tuvieron hijos y están mencionando sus nombres. Uno de los hermanos de Jesús en la carne fue Jacobo, otro de José, Judas y Simeón, ¿ok? Dice, no están también aquí con nosotros sus hermanas. No se mencionan los nombres de las hermanas. ¿Cuántos serían la familia? Pues no sé. No sabemos. En ese tiempo, pues tenían hijos. Mi mamá tenía uno por año. Dice, yo no estreno carro, pero es uno por año. No se estaban cuidando. Entonces, ¿cuántos hermanos tuvo? No sé. ¿Sí? Y dice, y se escandalizaban de él. Dice, a la palabra que usa, ¿no? Se escandalizaban de él. Entonces había incredulidad. Jesús hizo muchos milagros en Capernaum, ¿no? Es uno de los lugares donde Jesús trabajó y dio el sermón del monte y había milagros y la gente le seguía y recibía su palabra y la gente recibía la bendición. Pero qué tremendo que cuando llegó a su tierra, ahí empiezan los cuestionamientos. Ahí la gente, había un espíritu había mucha familiaridad. A veces el problema para recibir es la familiaridad. A veces la gente no ve en ti o en mí el llamado o la unción por la familiaridad. Pues es que es nirvana. No, pues es que la prima de fulanita, o sea, nos ven nada más en lo natural. ¿Sí? Y Jesús le estaba pasando eso en su propia tierra. Había tanta familiaridad y en tantos cuestionamientos, pues igual, ¿quién es este? Que no es el hijo del carpintero, que no es hijo de María, que no es hermano de Perengano. Se lo conocían como el hermano de fulano, el hijo de Perengano, pero no lo conocían por nombre, no lo conocían aún en la dimensión en la cual ahora se estaba moviendo. Él había salido del terreno nada más natural cuando vino la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Y los cielos se abren, y cuando Él regresa del desierto, no regresó el mismo Jesús, dice que regresó en el poder del Espíritu Santo, y regresó, ¿verdad? En el poder y en la, ¿qué? Alta palabra, que se fue la palabra. En el poder, fue en la llenura, o sea, primero fue lleno del Espíritu Santo, es llevado al desierto, y regresa en el poder del Espíritu Santo.
Y lo primero que hace Jesús al abrir el libro de Isaías, que le toca leer, ¿verdad? Isaías, entonces él empieza a declarar, Jesús ya no dice, yo soy el Jesús, no se presentó, yo soy Jesús, el hijo del carpintero, soy el hijo de María, soy hermano de Perengano, yo vengo de Nazaret. No, él ya entró en la dimensión de la unción. Él empieza a declararse no solamente como dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Él, él está lleno del Espíritu, está lleno del poder. Ya no habla como cualquier hombre. Por eso la gente dice, ¿quién habla? ¿Quién es este que habla? Y sus primeras palabras fue una declaración de quién soy yo. Tú lo lo conociste en la carne, lo conociste de niños, lo conociste a lo mejor en otro tiempo, o el sistema religioso te enseñó a conocer a Jesús, y conoces porque ibas al catecismo, lo conoces porque cada Navidad te ponían un bebé en un pesebre, lo conoces porque eh, eh, pues de alguna manera tu papá o supiste de la escuela. Pero una cosa es cuando ya te topas con Jesús, no nada más con el Jesús que te cuentan, sino con el Hijo de Dios, y te topas con su nombre. Entonces Jesús era el ungido, y es el que hablaba Isaías. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas, liberar a los cautivos. Entonces vemos a Jesús ya moviéndose en otra dimensión, y no nada más eran palabras. La unción que estaba en él empezó a manifestarse. El poder del nombre, que el nombre todavía no se le había dado un nombre sobre todo nombre, pero se está moviendo en la unción. Y entonces a la presencia de él, él tenía la naturaleza del Padre. Dice, yo vengo a representar al Padre. Si me ves a mí, ves al Padre. El Jesús era uno con el Padre. Jesús estaba lleno del Espíritu. Entonces, no había ningún impedimento para que todo el reino, ¿sí? Toda la gracia de Dios, todo el poder de Dios se manifestara en un hombre, que Jesús es hombre, 100% hombre. Y es lo que Dios quiere darnos que veamos, ¿sí? Que lo mismo que Jesús tuvo, que es el mismo Espíritu, nos fue entregado a nosotros. El mismo Padre que Jesús tiene es el mismo Padre. Y la misma manera como el Padre ama al Hijo, el Padre nos ama a nosotros. El Padre nos metió en Cristo. Lo que está pasando es que Dios nos está llevando a entrar a operar en Cristo, a vivir en Cristo, a conocer poder de su nombre. ¿Por qué? Porque Él nos da su nombre, para que en su nombre hagamos las obras que Él estaba haciendo. Dice, y aún mayores, y aún mayores. La misma unción que Jesús tuvo está sobre la cabeza, que es Él, y baja por todo el cuerpo. Somos su cuerpo. Entonces no hay separación, no es de que Jesús allá y yo acá, no. Nosotros estamos con Cristo, estamos en Cristo, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Sí? La mente religiosa, la mentalidad de Grecia es de que, pues Jesús está allá y gloria a Dios y qué suave y tan trono, y tú estás acá sufriendo y tienes un lenguaje religioso, pero no tienes poder, no tienes autoridad, no hay nada. Y Dios quiere que nos demos cuenta al conocerlo a Él. Dice, entre más lo conocemos, más vamos a saber quiénes somos nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Sí? Por eso te digo, no podemos nosotros querer hacer las obras de Jesús sin estar en Él, sin operar, ¿verdad? En Cristo y en la misma unción, en la misma gracia. Es importante. Ahora, si te rechazan los fariseos, si te rechazan los mismos, pues Jesús le pasó, guarda tu corazón. Sigue creciendo en sabiduría. Vamos, Dios nos está llevando crecimiento en sabiduría, en gracia, en poder, en autoridad, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos no solamente conocer y ser salvos y muy bendecidos, no, para que podamos operar como hijos. Él es el primogénito de muchos hermanos, para que podamos operar en la misma dimensión del Hijo. Eso es lo que está desatando esta reforma que estamos viendo, ¿no? Restaurando a la iglesia, al original. Empecé diciéndote que cuando el hombre pecó, el Padre le da la promesa de enviar la simiente que aplastaría la cabeza de Satanás. Esa simiente es Jesús, ¿sí? Esa promesa se cumplió. Ahora, estamos en un tiempo de reforma, de restauración, que no nomás nos quiere salvar, quiere transformarnos y quiere llevar a la iglesia a un crecimiento, a una estatura, a la estatura de Cristo, ¿sí?
¿Para qué? Para que todo el diseño del Padre, desde el original, que era que el hombre sojuzgara la tierra, que fuéramos reyes y sacerdotes, se cumpliera. Y se cumple en Cristo porque Él es el rey y el sacerdote. Si nosotros queremos cumplir todo esto separados de Él y con una mentalidad religiosa, nomás no lo vamos a poder hacer. Nos cuesta trabajo. Tenemos que empezar, Espíritu Santo, por eso, revélame a Cristo, revélame su nombre, revélame mi posición en Cristo, revélame la obra de Cristo, porque esa es la base, ¿sí?, de nuestra fe, la base de nuestra autoridad, la base de que nosotros sepamos quiénes somos, que no somos nada más creyentes o que soy un edecán o que soy miembro de Agua Viva. No, 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 no. Hay hijos, si eres hijos, Dios quiere que crezcamos y que caminemos en la estatura de hijos mayores, de hijos como Jesús, como Jesús. El Hijo Jesús está maduro, tiene toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, entonces está esperando que la iglesia se levante en esa estatura para que pueda operar como un representante del Hijo y que terminemos la obra que él empezó. ¿Sí? Él aplastó en la cruz al enemigo en la cabeza, ¿sí? Pero ahora le toca a la iglesia terminar y poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Bueno, aquí viene Sergio a continuar. ¿Quieres continuar? ¿Le quieres seguir, Maris? ¿Cómo ves? Pues muy bien, aquí estamos ya ¿Hay preguntas o algo? posicionándonos. Si tienen, ¿hasta dónde te quedaste ahorita? No, termina la hoja de atrás. Okay. ¿Tienen alguna ¿O pregunta algún comentario? o algún Nomás comentario? activen el micrófono. Nada más, ahí tienes el icono del micrófono, ¿verdad? En tu computadora y lo puedes activar, ¿verdad? Te podemos oír. Si quieres activar la cámara también, pero creo esto es una base muy, muy importante y si hay preguntas o hay dudas, ahorita es clase, pues entonces sí nos gustaría retroalimentar para proseguir. Ok, parece que no hay preguntas, no hay nada. Bueno, pues vamos a continuar. Sale. Ok, entonces vamos a ir a Isaías, capítulo 42, versículos del 5 al 9. Y dice la escritura, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. ¿Verdad? Entonces el profeta empieza, ¿verdad?, a describir, ¿verdad?, cómo Dios es el creador de los cielos y la tierra, ¿verdad? Y Él es el creador, ¿verdad? Y el que extiende, dice, o sea, la tierra y todo lo que produce la tierra, ¿no? Y dice que Él es el que da, ¿verdad? El que da aliento al pueblo, quiere decir el que le da vida, ¿verdad? A los habitantes que moran en ella, ¿verdad? Y Él es el que pone espíritu, ¿verdad? A los que van a estar en ese lugar, ¿verdad? En ese lugar donde ellos moran. Y dice el versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Sí? Entonces Dios empieza a dar promesa, ¿verdad? De lo que Él quiere hacer. Es Dios, ¿verdad? El que quiere activar lo que está en su corazón. Y vemos cómo entonces, ¿verdad? La palabra profética, ¿sí? Dice la escritura, dice, yo te he llamado en justicia, ¿verdad?
versículo 6, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Sí? Entonces vemos la palabra profética muy específica, ¿no? Dios quiere qué cosa? Pues quiere traer justicia, ¿verdad? Y dice que es a las naciones. Entonces nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que este propósito, ¿sí? O sea, yo lo veo como una extensión, ¿verdad? De lo que hizo Dios cuando estableció el Edén, ¿verdad? Y formó al hombre, y dice la escritura que dijo Dios, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego ahí en el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando viene la bendición de Dios sobre el hombre, dice, y los bendijo Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el fundamento, ¿verdad? De lo que Dios quiere hacer. Dice que esta bendición, ¿verdad? Viene, o sea, los bendice Dios y les dice, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, dice, sojúzguenla y señoreen, ¿sí? Entonces, estas dos últimas, sojuzgar, es someter, ¿verdad? Es tomar autoridad sobre lo que está ahí, ¿verdad? Y sujetarlo, ¿verdad? Tomar sobre ellos autoridad, y lo dice señorean, ¿verdad? Entonces, señorear implica, ¿verdad? Que hay ya lo que está sometido, ¿verdad? Ahora tú lo vas a gobernar. Entonces, el propósito de Dios con Adán y Eva, ¿verdad? Era que el hombre, la primer pareja, el primer matrimonio, ¿verdad? Tuviera hijos, ¿verdad? Que fuera bendecido, ¿verdad? Y empezara a fructificar, ¿verdad? O sea, Dios está hablando la palabra, dándole la capacidad de dar fruto a ellos, quiere decir, de poder tener hijos, ¿verdad? Y entonces dice, multiplíquense, ¿verdad? Y llenen la tierra, ¿sí? Y entonces les da esa capacidad, ¿verdad? Para tener hijos, ¿verdad? Porque el propósito era llenar la tierra, ¿sí? ¿Y con qué propósito iban a llenar la tierra? Bueno, que en la medida que iban llenando la tierra, se fuera sojuzgando, ¿verdad? Todo lo que se iba tomando en posesión, y entonces empezar a gobernar sobre todo eso, ¿sí? Entonces este es el propósito, ¿verdad? Que el enemigo vino, ¿verdad? A causar, ¿verdad? La caída del hombre, y que esta autoridad que Dios les había entregado, ¿verdad? Se la robara a Satanás, ¿verdad? Y entonces viene la promesa de Dios, ¿verdad? De que a través de la simiente de mujer, ¿verdad? Iba a venir, ¿verdad? El que le pisara la cabeza, ¿verdad? A la serpiente, ¿sí? Entonces vemos cómo acá ahora en Isaías 42, ¿verdad? Está hablando, ¿verdad? Del siervo de Dios, ¿verdad? Está hablando de esa simiente del hombre, ¿verdad? Simiente de la mujer, ¿sí? Que es la que le va a pisar la cabeza al enemigo. ¿Y cómo se la va a pisar, ¿verdad? Bueno, le está dando autoridad para sojuzgar, ¿verdad? Y señorear. Y entonces dice el versículo 5, ¿sí? El que da aliento y pone espíritu en los que andan en ella. Y entonces viene ya la promesa de Dios, dice, yo Jehová te he llamado en justicia. Entonces Dios, ¿verdad? Le está poniendo ese llamado, ¿verdad? Sobre el siervo de Dios, que se está refiriendo, ¿verdad? A Jesús, ¿verdad? Es una palabra mesiánica, ¿verdad? Y entonces Él es la cabeza, ¿verdad? Entonces está siendo llamado en justicia, ¿sí? La cabeza recibe el llamado en justicia, el cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Que somos nosotros, ¿verdad? Estamos recibiendo el llamado en justicia, ¿verdad? Y dice Dios, yo te sostendré por la mano. Quiere decir entonces que Dios te va a guiar, Dios te va a tomar, ¿verdad? No te va a soltar, nos va a llevar de la mano como iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que esta es una promesa corporativa, ¿verdad? Para el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y también la podemos aplicar de manera personal, ¿verdad? Pero Él nos lleva como iglesia para cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios empieza a ser claro, ¿verdad? Dice la escritura, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, ¿verdad? Entonces, Dios está tomando, ¿verdad? Al siervo de Jehová, ¿verdad? Y lo está llevando a establecer, ¿verdad? Un pacto, ¿verdad? Jesús dijo, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando toma la última cena, ¿verdad? Con sus discípulos esa noche,
un momento antes de ser aprendido, ¿verdad? Y entonces dice que toma el pan, lo parte, ¿verdad? Lo bendice, lo parte y se los da a comer, ¿verdad? Y les dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, toma luego la copa, ¿verdad? Y después de haberla bendecido, ¿verdad? Y dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, ¿verdad? Entonces Jesús está anunciando ya que su sangre iba a ser el vehículo para establecer el nuevo pacto. Dice, este es mi sangre en el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces viene un pacto nuevo y dice también el libro de Hebreos, ¿verdad? Que cuando se establece el nuevo pacto, ¿verdad? El pacto anterior, ¿verdad? Deja de tener eficacia y ahora nos establecemos en el nuevo pacto, ¿verdad? Y te pondré, dice, por pacto al pueblo, ¿sí? Y por luz a las naciones. Entonces el alcance, ¿verdad? Que Dios está dando a la iglesia es de naciones, ¿verdad? Así que como agua viva, pues Dios nos está preparando, ¿verdad? Pero también nos está abriendo las puertas, ¿verdad? Para poder tener impacto en las naciones, ¿sí? Él quiere, ¿verdad? Que lo que Dios quiere, lo que Dios está entregándonos, lo que Dios está impartiendo agua viva, ¿verdad? Nos está sirviendo, ¿verdad? Para capacitarnos, nos está sirviendo para crecer hacia la madurez, ¿verdad? Nos está impartiendo, ¿verdad? Del conocimiento, ¿verdad? De su palabra se está volviendo, ¿verdad? El fuego en el corazón de la iglesia, ¿verdad? Para que haya un fuego, ¿verdad? Y la iglesia pueda salir, ¿verdad? A llevar las buenas nuevas, ¿verdad? Pero caminando en caminando como ahorita tocaba Rosalba, ¿no? El siervo del Señor, ¿verdad? Dios le da la promesa, pero luego Jesús toma la escritura y declara, ¿verdad? El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿verdad? Entonces necesitamos la unción para poder cumplir el versículo 6 y 7, ¿verdad? De esta escritura, ¿verdad? De Isaías 42. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos ser ungidos por el Espíritu Santo, pero ya Dios está diciendo, ¿verdad? Te pondré por pacto y por luz a las naciones. Así que Dios nos va a llevar, ¿verdad? Primero, ¿verdad? De evangelizar en nuestro territorio y luego nos va a llevar y nos va a ir extendiendo, ¿verdad? Y habrá algunos que se abran las puertas y vayan a otros lugares, ¿verdad? Vayan tal vez a otras naciones, vayan, ¿verdad? A lugares diferentes, ¿verdad? Y vayan en la unción del Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un propósito, dice el versículo 7, para que abran los ojos de los ciegos, ¿sí? Sí, para que abran los ojos de los ciegos. Entonces, el Señor Jesús, ¿verdad? También en Lucas 4:18, ¿verdad? Se está declarando también esta misma palabra, ¿sí? Por así decirlo, ¿verdad? Es un complemento, ¿verdad? Es un soporte de la declaración en Isaías, aquí mismo en Isaías, ¿verdad? Cuando Jesús toma la escritura, ¿verdad? Y empieza a declarar lo que Isaías, ¿verdad? Había escrito ya, ¿verdad? Para, para, para el siervo del Señor, ¿verdad? Y esto lo tenemos más adelante, ya más completo, ¿verdad? En Isaías 61. Entonces, ahorita estamos aquí en Isaías 42, versículo 7, y dice, para que abra los ojos de los ciegos, ¿sí? La unción que Dios pone en nuestras vidas, ¿verdad? Como congregación, el manto de unción que ha caído sobre Agua Viva, ¿verdad? Tiene el poder de abrir los ojos de los ciegos, ¿sí? A lo mejor a veces nos asustamos porque decimos, ¿cómo? Vamos a orar y los ciegos van a ver. Sí, también físicamente, ¿verdad? Pero primero tienen que abrirse los ojos, ¿verdad? De los que ya ven en lo natural, pero no ven en el espíritu, están ciegos por causa del pecado, ¿verdad? Y entonces la palabra de esperanza del evangelio, ¿verdad? Viene a romper por medio de la unción, a romper los yugos de esclavitud, ¿verdad? Del pecado, ¿verdad? Y causan arrepentimiento en el corazón y entonces se arrepienten, confiesan sus pecados a Jesús, ¿verdad? Ellos reciben la salvación, los ojos se le abren y empiezan a ver un reino nuevo, ¿verdad? Ellos empiezan a ver una realidad nueva, ¿sí? Y los ojos de los ciegos se abren, ¿verdad? Entonces esta unción está para ti también y para mí, ¿verdad? Tenemos que caminar en ella, ¿sí? Tenemos que tener la palabra, ¿verdad? Bien establecida en el corazón para poder declararla. Y luego lo segundo dice, para que saques de la cárcel a los presos,
¿verdad? Entonces tú y yo, ¿verdad? Recibimos no solamente la unción de sanidad, ¿verdad? Que va a hacer que los ciegos vean, vamos a recibir también la unción de liberación, ¿verdad? Esta unción de liberación es un manto sobre la iglesia, ¿verdad? Que va a ser, ¿verdad? Que por medio de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Podamos tener discernimiento de qué demonios, de qué espíritus inmundos están operando, ¿verdad? De cuáles son los espíritus contra los que estamos, ¿verdad? Batallando, ¿verdad? Y nos está dando autoridad para poder echarlos fuera, ¿sí? Esta es la palabra que Jesús, ¿verdad? Les entrega, ¿sí? En Mateo 10, versículo 1, a los discípulos que él llama para establecerlos como apóstoles y les dice que les da autoridad sobre todo espíritu inmundo, ¿verdad? Para someterlos y para echarlos fuera, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que esta unción de liberación es una realidad, ¿verdad? Si tú solamente crees la palabra, si tú tomas la declaración de la Escritura de lo que Dios está hablando y tú dices, hey, esta palabra Dios me la está hablando a mi corazón, entonces Dios quiere, ¿verdad? Que yo abra los ojos de los ciegos, Dios quiere que yo, ¿verdad? Saque de la cárcel a los que están presos, ¿verdad? Entonces, si vamos a sacar de la cárcel, quiere decir que Dios nos va a dar la unción o nos va a dar la llave, la autoridad, ¿verdad? Nos va a entregar la llave para poder abrir cerrojos de cárceles, ¿verdad? Y abrir las puertas de la prisión y ordenarle a los que están adentro de la celda, ¿verdad? Decirles, sal en el nombre de Jesús a la libertad. Eres libre de toda esta opresión esclavizante del diablo sobre tu vida. Eres libre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que saques, dice, que saques no solamente de la cárcel a los presos, que saques de casas de prisión a los que moran en tinieblas, ¿verdad? Entonces hay casas que se han convertido en prisiones, ¿verdad? Y eso lo podemos aplicar a familias, ¿verdad? Hay familias que están viviendo, ¿verdad? Como prisioneros, ¿verdad? Del diablo por causa del pecado, en donde vemos que los pecados de los padres se están reproduciendo en los hijos y luego se reproducen en los nietos, ¿verdad? Y hay, ¿verdad? Hay casas, ¿verdad? Que mantienen prisioneros, ¿verdad? A los que viven en esa casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una casa llena de tinieblas, ¿verdad? Y entonces Dios va a usar tu vida para llevarte a esas casas de prisiones, ¿verdad? Para que cuando tú llegues, ¿verdad? Tú abras la puerta, ¿verdad? Y lleves la luz, ¿verdad? Y las tinieblas empiecen a ser echadas fuera, ¿no? Y entonces los ojos de los ciegos se abran, ¿verdad? Y ellos empiecen a ver lo que quiere Dios, ¿verdad? Traer a tu vida, ¿sí? Dice el versículo 8, yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré ni mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, dice la Escritura, se cumplieron las cosas primeras, ¿sí? O sea, lo que ya Dios dio como promesas, ¿verdad? En el primer pacto, ¿verdad? Ahora en el pacto nuevo, ¿verdad? Se van a cumplir también, dice, y yo anuncio cosas nuevas, ¿verdad? Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Amén. Entonces vemos cómo la unción, ¿verdad? De sanidad, ¿verdad? Para poder caminar como Jesucristo, ¿sí? Tiene que estar, ¿verdad? En el entendimiento de la Escritura y de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios ha prometido y de lo que Dios está impartiendo por medio del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo, Señor, en esta hora autoridad, Señor, en el Espíritu, Señor. Señor, con todo lo que tú quieres hacer, Señor, con Agua Viva, Señor, con cada uno de los que están, Señor, siendo preparados, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que viene un entendimiento del Creador de todas las cosas, Señor, aquel que imparte vida, Señor, que da aliento, Señor, a los que moran, Señor, en la tierra, Señor, en este caso, Señor, en este valle de Mexicali, en esta ciudad de Mexicali, Señor, en esta región, Señor, y tú eres el que, Señor, no solo das aliento, das vida, Señor, sino que pones espíritu, Señor, a los que en ellas caminan, Señor. Declaramos, Señor, que cada hombre, cada mujer, cada habitante de esta ciudad, Señor, y de este valle, Señor, aún de la colonia en donde tú nos pusiste, Señor, Señor, tú nos das autoridad, Señor, para nosotros empezar, Señor, a vivir tu propósito, Señor, que diste en Génesis 1:28, Señor. Señor, yo declaro, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, empezaremos a recibir la bendición de Dios, Señor. Yo la recibo, Señor. Yo recibo esa palabra que está brotando, Señor, de los labios del Padre, Señor, diciendo, te los bendigo. Y viene la palabra, fructifiquen. Yo declaro que Aguaviva va a empezar a fructificar. Yo declaro, Señor, que cada persona en Aguaviva, Señor,
que no está dando fruto, Señor, que su vida sí está recibiendo mucha enseñanza y está recibiendo mucha palabra y está recibiendo mucho conocimiento de la Escritura, Señor, yo declaro que va a empezar a dar fruto, Señor, que va a empezar a fructificar. Yo declaro, Señor, que toda esterilidad, Señor, que hay, Señor, en las vidas, Señor, de hombres y mujeres, de jóvenes y jovencitas, de niños y niñas, Señor, empieza a haber una fructificación, Señor, en el Espíritu, Señor. Empiezan a fructificar en el nombre de Jesús, Señor, en su vida espiritual, Señor. Se convierten en hombres y mujeres fructíferos, fructíferas, Señor. Señor, aún los niños, Señor, empiezan a tener sueños y visiones, empiezan a tener, Señor, revelaciones del cielo, empiezan, Señor, a recibir, Señor, la palabra que viene, Señor, por el Espíritu a sus vidas. Señor, yo declaro, Señor, que esta fructificación llevará, Señor, al crecimiento, Señor, y que en la etapa, Señor, correcta, Señor, empezarán a dar fruto, Señor. Empezarán a dar fruto en el Espíritu, Señor. Señor, en el área espiritual, Señor, dar fruto significa, Señor, que empecemos a ganar almas para Cristo, Señor. Yo declaro que cada uno, Señor, en esta noche recibe una capacidad nueva, Señor. Señor, un poder nuevo, Señor, de fructificación, un poder que rompe, Señor, con la esterilidad, Señor, de la vida espiritual, Señor, para empezar a tener una vida fructífera en el Espíritu, Señor, y empezar a caminar en las buenas obras, Señor, preparadas de antemano, Señor, para que caminen en ellas, Señor, por el diseño del cielo, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque no solamente van a fructificar, sino que quiere Dios que nos multipliquemos. Padre, yo declaro que Aguaviva empieza a multiplicarse, que Aguaviva empieza, Señor, a tener las puertas abiertas y empieza a venir crecimiento, Señor, que más almas, Señor, y más familias, Señor, empiezan a llegar a Aguaviva. Yo declaro que es el tiempo de la fructificación para Aguaviva. Declaro que es el tiempo, Señor, donde empiezan a venir familias, Señor. Señor, yo oro, yo clamo, Señor, entréganos, Señor, familias completas, Señor. Señor, que cada semana, Señor, veamos, Señor, familias, Señor, nuevas llegar a Aguaviva, Señor, y que el crecimiento que tú quieres traer, Señor, es por causa de tu bendición. Yo declaro que tu bendición, Señor, es la que añade, Señor, y da alegría al corazón y no produce tristeza, Señor. Yo declaro que viene la fructificación, Señor, y viene la multiplicación, Señor, que vamos a llenar, Señor, esta tierra de la región, esta tierra del Valle de Mexicali con tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, empezará, Señor, a multiplicarse, porque vienen más hijos e hijas espirituales que llevarán la palabra, Señor, y la llevarán, Señor, a toda la región, a todo el valle, Señor, empezando por la colonia, Señor, en donde están establecidos, y por esta ciudad, Señor, y esta ciudad empezará a crecer, Señor, en bendición, Señor, será bendecida, Señor, y veremos el fruto, Señor, de la palabra de Dios revelada, Señor, trayendo multiplicación, Señor, y trayendo fructificación. Y Padre, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que tú les estás entregando, Señor, a Aguaviva, Señor, esta unción, Señor, de autoridad y de poder, Señor, para empezar a sujetar, para empezar a someter, Señor, a todo espíritu inmundo, a toda estructura demoníaca, Señor, empezar a someter, Señor, a todos los enemigos de Dios, Señor, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de dolencia, todo espíritu de tormento, Señor, todo espíritu de opresión demoníaca, Señor, sobre los habitantes, Señor, con los que tengamos contacto, Señor. Y yo declaro, Señor, que viene la unción de liberación, Señor, sobre tus hijos y tus hijas en Aguaviva. Padre, yo imparto, Señor, en esta noche, Señor, esta unción de sanidad, Señor, que sea liberada esta unción de sanidad sobre cada uno de los de Aguaviva, Señor, que están ahorita conectados. Yo declaro, Señor, que esta unción, Señor, de liberación, Señor, que tiene, Señor, activado, Señor, los sentidos espirituales, Señor, es impartida, Señor, a los que en esta noche están, Señor, conectados, Señor, están recibiendo de primera mano, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro que la unción de sanidad y la unción de liberación, Señor, van a ser, Señor, el manto sobre sus vidas, Señor, con el que caminarán, Señor. Ellos llevarán un manto, Señor, profético sobre sus vidas, Señor, y anunciarán las palabras, Señor, anunciarán, Señor, la palabra profética, Señor, pero también la palabra profética, Señor, será respaldada con señales, Señor, y maravillas, Señor. Habrá milagros, habrá sanidades, habrá liberaciones, Señor. Todo esto será soltado, Señor, sobre cada uno de tus hijas y tus hijas en esta noche, Señor.
Señor, yo declaro, Señor, que esta palabra, Señor, viene, Señor, a establecerse en el corazón, Señor, porque hay un llamado, Señor, que viene, Señor, de parte del cielo, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, como iglesia, Señor, una unción corporativa, Señor, y yo declaro que el llamado es en justicia, Señor, para poder recibir la justicia del cielo, Señor, y que seamos justificados por el poder de la sangre de Cristo, para poder caminar en justicia, Señor, para poder ser hacedores de justicia, Señor, en esta ciudad, Señor, en este estado de Baja California, Señor, y en esta nación de México. Padre, esta unción, Señor, sobre la vida de tus hijos y tus hijas, Señor, trae un respaldo del cielo. La mano de Dios está sobre tu vida. Yo declaro que la mano de Jehová está sobre ti, está sobre tu cabeza. La mano de Dios es la que te sostiene, la mano de Dios es la que te imparte, la mano de Dios sobre tu vida es la que te guarda, es la que mantiene tu vida protegida. Tú estás en la mano de Dios, nada te puede tocar, nadie te puede tocar. La mano de Dios está sobre ti, guardándote. Y yo declaro que aún físicamente se va a romper la esterilidad, físicamente se va a romper la tierra. La tierra va a empezar a recibir la bendición de la fructificación. La tierra de tu vida te va a llevar a fructificar en el nombre de Jesús. Y dice la Escritura que pondrá tu vida. Tú vas a hacer una revelación del nuevo pacto de Dios en la tierra. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo estableció por el derramamiento de su sangre, el cuerpo de Cristo estableció, ¿verdad?, el nuevo pacto. Y tú y yo estamos en Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y yo declaro, Señor, que cuando nos vean, Señor, estaremos caminando en el nuevo pacto, Señor, y seremos un modelo del nuevo pacto, Señor, en la tierra, Señor, y todas las bendiciones y todos los beneficios del nuevo pacto, Señor, estarán siendo impartidos a través de nuestras vidas, Señor, y tú nos darás por luz, Señor. Declaramos que quitamos los límites regionales, Señor, y declaramos que se amplían, Señor, a toda la nación, Señor, de México, Señor, y a las naciones, Señor, a donde tú quieras, Señor, abrir puertas, Señor. Tú tendrás un cuerpo, Señor, que pueda operar, Señor, en esta unción y en esta autoridad. Padre, yo te doy las gracias, Señor, porque en esta unción, Señor, los ojos de los ciegos se abren. Yo declaro, Señor, que Isaías 61, Señor, se vuelve, Señor, un cimiento, Señor, del llamado de Dios para cada uno de nosotros. Y yo declaro que el derramamiento de la unción del Espíritu sobre cada uno, Señor, viene, Señor, y que empezamos a vivir, Señor, una unción, Señor, poderosa, Señor, una unción como la que recibió el Señor Jesucristo, Señor. Él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, hoy se ha cumplido Isaías 61:1 sobre mi vida, Señor, y declaramos que como cuerpo de Cristo, este Isaías 61 se cumple, Señor, sobre nuestro caminar también, Señor. Señor, dice Isaías 61, Señor, que Jesús declaró que él había sido enviado para predicar buenas nuevas, Señor, a los abatidos, Señor, enviado a predicar a buenas nuevas a los abatidos. Señor, yo declaro, Señor, que cada uno de los que estamos en esta noche conectados, Señor, estamos recibiendo, Señor, esta porción, Señor, del Espíritu, Señor. Estamos recibiendo la unción para predicar la palabra. Estamos recibiendo la unción para declarar la palabra. Estamos recibiendo la unción para profetizar la palabra. Señor, cuando abramos la boca, Señor, tú la llenarás, Señor, con la palabra profética, Señor, y estaremos conectados con el corazón de Dios, Señor. Estaremos conectados con el corazón del Padre, recibiendo la palabra, Señor, directamente, Señor, a nuestro espíritu, Señor, para declararla, para anunciarla, para establecerla, para decretarla, Señor, para profetizarla, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra tendrá poder, Señor. Señor, la palabra de predicación hará que muchos corazones se conviertan a Cristo, Señor. La palabra de predicación llevará la unción y el poder, Señor, para hacer, Señor, que los corazones se conviertan, Señor, porque el Espíritu, Señor, estará redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio en los corazones por causa del evangelio, por causa de la palabra declarada. Señor, yo declaro, Señor, que muchos de los que han dicho es que yo no sé predicar, Señor, tú los tomarás, Señor, y los llevarás a hablar la palabra de una manera gloriosa, Señor, y ellos descubrirán, Señor, que el llamado a predicar, Señor, viene por causa de la unción. Yo te doy las gracias porque, Señor, esta impartición viene, Señor, a vendar a los quebrantados de corazón. Señor, yo declaro la unción de sanidad, Señor.
estableciéndose en el corazón de cada uno, Señor, en esta noche, Señor. Y esta unción de sanidad, Señor, Señor, tiene poder, Señor. Tiene poder para romper con las injusticias del infierno. Tiene poder para deshacer las obras del diablo, Señor. Tiene poder para traer sanidad, Señor, a los que están enfermos, a los que están en dolencias, a los que están en padecimientos. Yo declaro, Señor, que, Señor, tú darás sabiduría, Señor, para que aún las enfermedades crónicos, degenerativas, Señor, se rompan, Señor. Yo declaro que los ciclos, Señor, y declaro que, Señor, que las enfermedades, Señor, que habían estado operando, Señor, aún en familias completas, Señor, se rompen esos poderes, Señor, rompemos esas tinieblas en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos, Señor, que la palabra trae vida, Señor, y trae sanidad completa, se establece la sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque, Señor, no solamente viene la unción, Señor, de sanidad, sino viene también, dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Señor, yo declaro la unción de liberación, Señor, estableciéndose en Agua Viva, Señor, estableciéndose en los que se están, Señor, equipando, en los que se están preparando, en los que se están discipulando, Señor. Esta unción de liberación, Señor, Señor, crecerá, Señor, y se volverá, Señor, tan fuerte, Señor, que empezaremos a ver, Señor, durante los servicios, Señor, a gente que empieza a ser liberada, Señor, sin que nadie le imponga manos, sin que nadie ore por ellos, sin que nadie los ministre, Señor. Señor, solamente, Señor, por establecer el ambiente, Señor, del cielo en la tierra, Señor, estableciendo el reino de los cielos en medio de la congregación, Señor. Señor, el poder, Señor, de la misma presencia de Dios echará fuera toda tinieblas y echará fuera todo demonio inmundo, Señor. Reprendemos en Agua Viva toda obra, Señor, y toda manifestación espiritual, Señor, de las tinieblas, Señor, y declaramos, Señor, que los que entren, Señor, endemoniados, Señor, serán liberados, Señor, y saldrán, Señor, completamente libres de sus ataduras, libres de sus opresiones, libres de sus prisiones, libres de sus esclavitudes en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Señor, los ojos de los ciegos se abrirán. Yo declaro, Señor, que, Señor, esta unción, Señor, tiene el poder de abrir los ojos naturales y los ojos del corazón, Señor. Se abrirán, Señor, y las casas de prisión, Señor, Señor, serán liberadas de todas las tinieblas. Padre, danos el discernimiento, Señor, para saber qué operan, Señor, en las familias, Señor, con las cuales, Señor, tú nos guíes, Señor, para hacer la respuesta, Señor, de sanidad y de liberación para esos hogares, Señor. En el nombre de Jesús, que cada uno, Señor, en esta noche, Señor, su espíritu esté recibiendo, Señor, y esté tomando la porción del Espíritu, Señor, que está siendo impartida, Señor, para que cuando lleguen a un hogar, Señor, entren a esa casa, Señor, y los sentidos espirituales estén agudizado, Señor, y el espíritu de discernimiento, Señor, empiece a operar, Señor, el espíritu de discernimiento de espíritu, Señor, se empiece a hacer tan real, Señor, que se puedan ver los demonios y todo lo que está operando, Señor, en esa familia, Señor, y nos dé la palabra, Señor, precisa. Yo declaro, Señor, la palabra profética, Señor, exacta, la palabra profética, Señor, clara en el nombre de Jesús, la palabra profética, Señor, que sea, Señor, como una espada de doble filo, Señor, tan precisa que corte con las tinieblas en el nombre de Cristo. Y gracias porque casas de prisión van a ser liberadas en el nombre de Jesús. Casas completas, familias completas, Señor, de padres, hijos y nietos, Señor, serán liberadas por el poder del Espíritu en el nombre de Jesús. Y Señor, yo declaro, Señor, que viene, Señor, revelación de quién es el Señor. Señor, Él se empezará a revelar por nombre a cada uno, Señor, de los que estamos en esta noche aquí, Señor, recibiendo, Señor, esta palabra. Yo declaro que Isaías 42, versículo 9, 8, Señor, se empieza a cumplir, que Él empieza a revelar su nombre, Señor, y este nombre empieza a ser recibido en el espíritu de cada uno, Señor, en esta noche. Y Señor, tú te revelarás, Señor, por nombre de acuerdo a la necesidad, Señor, de acuerdo al llamado, Señor, que está, Señor, manifestándose, Señor. Señor, con Abraham, Señor, y con Isaac y con Jacob, tú te revelaste como el Shaddai, Señor. Pero con Moisés, tú te revelaste como Jehová de los ejércitos. Señor, yo te doy las gracias, Señor, por tus nombres, Señor.
Señor, y gracias, Señor, porque el versículo 9 nos está metiendo a una nueva temporada. Yo declaro en esta noche, Señor, que Aguaviva, este 2018, hemos entrado en un ciclo nuevo. Señor, el ciclo viejo, el ciclo pasado quedó, Señor, en el 2017 y declaramos que se cierra completa y totalmente, Señor, y hemos abierto un tiempo nuevo. Hemos entrado a una temporada nueva, Señor. Hemos entrado por puerta nueva, Señor, que se ha abierto. Declaramos, Señor, que esta puerta nueva que se ha abierto, Señor, Señor, el enemigo no la puede cerrar. Entramos, Señor, a la dimensión del Espíritu, Señor. Aguaviva entra a un tiempo nuevo en el nombre de Jesús, en donde el poder, Señor, de la palabra revelada, Señor, empezará a anunciar las cosas nuevas. Declaramos, Señor, Señor, que Señor, vienen las cosas nuevas, las cosas viejas ya se cumplieron, Señor. Ahora anunciamos cosas nuevas, anunciamos milagros nuevos, anunciamos las obras de Dios nuevas, anunciamos las manifestaciones, Señor, de la presencia de Dios en niveles nuevos, Señor. Señor, en niveles más profundos, Señor, de entendimiento, de conocimiento y de experiencia, Señor, con el Espíritu Santo, Señor. Señor, gracias porque el Señor revelará su nombre, Señor, en dimensiones más profundas, Señor, y los conoceremos, Señor. Y viviremos la experiencia de las cosas nuevas, Señor. Gracias porque tú declaras que antes que salgan a la luz, Señor, tú las harás notorias, Señor. Las podremos ver, las podremos escuchar, las podremos, Señor, Señor, percibir, Señor, Señor, con toda claridad las cosas nuevas que tú vas a hacer, Señor. Yo declaro que Aguaviva entra en un tiempo nuevo, Señor. Adoradores, Señor, en espíritu y verdad, Señor, abriendo los cielos de una manera gloriosa, Señor, y estableciéndose, Señor, Señor, el cielo en la tierra, Señor. Yo declaro que aún muchos empezarán a ver la nube de gloria, Señor, empezarán a ver la nube dentro del auditorio, Señor, empezarán a ver como si estuviera la neblina, Señor, como si estuviera una nube literal, Señor, dentro del auditorio, Señor. Y yo declaro, Señor, que se abre, Señor, la puerta, Señor, Señor, a la dimensión del Espíritu, Señor, Señor, y empezaremos a oír ángeles, Señor, empezaremos a oír los coros angelicales, empezaremos a oír las trompetas que se tocan en el cielo, Señor, empezaremos a oír, Señor, las percusiones, Señor, del cielo, empezaremos a oír las melodías del cielo, Señor, empezaremos a oír el cántico nuevo, Señor, que se ha liberado desde el cielo, Señor, Señor, y en la tierra, Señor, declaramos, Señor, que en Aguaviva empiezan, Señor, a escribir cántico nuevo, Señor. Yo declaro que los que están conectados, Señor, empezarán a tener, Señor, aún en su oído, Señor, las melodías nuevas, Señor, para los cantos nuevos, Señor. Señor, yo declaro que aún, Señor, de cada prédica, Señor, empezará a salir 1, 2 o 3 o 4 cantos nuevos, Señor, referentes a lo que Dios está hablando para el tiempo que nos está tocando vivir. Señor, yo declaro y yo imparto, Señor, la capacidad, Señor, de poder escribir, Señor, con las rimas que se requieren, Señor, Señor, de poder escribir, Señor, de tal manera, Señor, que el canto sea expresivo, Señor, de las cosas nuevas de Dios, Señor, que tenga el contenido y que tenga la sustancia. Declaramos que no serán cantos solamente superficiales, sino que hablarán de las profundidades de la palabra de revelación. Lo que se está revelando en la palabra quedará escrito en los cantos, Señor, no solamente con letras, sino con melodía también, Señor, y empezaremos a tener, Señor, abundancia, Señor, de cantos nuevos, Señor, originales, dados y entregados, Señor, Señor, a los profetas, Señor, a los que están bajo la unción profética, Señor, y que se están entrenando en el nombre de Jesús. Antes de que salgan a la luz, Señor, Señor, en el Espíritu ya se estarán recibiendo, Señor, por cada uno de tus hijos y de tus hijas. Gracias te doy, Señor, porque es un tiempo nuevo, es una temporada nueva y, Señor, serán nuevas todas las cosas, Señor, que empecemos a ver y a vivir en el nombre de Jesús. Amén. Traía el acelerador, ¿verdad? Todo lo que da. Aleluya. Bueno, vemos entonces cómo la autoridad de Jesús, ¿verdad? Fue notoria en su caminar, ¿verdad? Cuando él recorría las ciudades y los pueblos, ¿verdad? Cuando aún, Señor, los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Y los doctores de la ley
aún estaban, Señor, se infiltraban tratando de oírlo, ¿verdad? Para ver de qué acusarlos. Ellos no podían, no encontraban cómo acusarlo porque todo lo que Jesús hablaba tenía claridad y tenía precisión profética, tenía, ¿verdad? Precisión de la palabra de Dios, no había errores, ¿verdad? Que ellos pudieron usar, y aún los mismos demonios, ¿verdad? Reconocían la unción que había en el Señor Jesucristo y la autoridad que había en lo que Jesucristo hablaba, ¿verdad? Entonces dice la Escritura que aún la gente se admiraba de sus palabras porque decían, este hombre habla, ¿verdad? Como ningún otro ha hablado, ¿verdad? Habla con una autoridad que cuando declara la palabra, ¿verdad? Se puede sentir el cielo, se puede sentir el cielo en la tierra. Entonces Jesús, ¿verdad? Caminaba en esta autoridad, ¿verdad? Era la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Padre, yo declaro, Señor, que esta unción, Señor, que había en el Señor Jesucristo, Señor, viene, Señor, agua viva. Esta unción, este nivel de unción, Señor, para predicar la palabra, para anunciar la palabra, Señor, y para caminar en el ministerio como caminó Jesucristo de señales y milagros, Señor, se establece en cada uno, Señor, de los que estamos siendo preparados, Señor, a través de estos manuales, Señor, y yo declaro que será una realidad, Señor, que cuando salgamos, Señor, y tú nos lleves, Señor, a diferentes lugares, tú nos lleves, Señor, a diferentes ciudades, tú nos lleves a diferentes regiones, Señor, empezaremos a ver, Señor, cómo tú usas nuestra vida de una manera gloriosa, empezaremos a ver cómo, Señor, hay manifestaciones, Señor, que en casa muchas veces no las alcanzamos a ver, no las alcanzamos a percibir, pero allá afuera, Señor, donde está la necesidad, Señor, vemos nosotros cómo las cosas suceden de una manera gloriosa. Yo te doy las gracias, Señor, porque Señor, así como Jesús, ¿verdad? La gente se admiraba por su manera de hablar, Señor, de la misma manera, Señor, así como ellos se asombraban por el poder que se manifestaba, Señor, yo declaro que en cada uno de nosotros empezará a ver este tipo de manifestaciones. Amén, amén, lo declaro en el nombre de Jesús. Bueno, dice Lucas capítulo 4, quiero ir a la escritura, abre tu Biblia, ya que estamos entrados en esto. Lucas 4, versículos 31. Dice la escritura, descendió Jesús a Capernaum, ¿verdad? Aquí en mi Biblia, dice ciudad de Galilea, ¿sí? Y les enseñaba en los días de reposo, ¿sí? Entonces, muchos se refieren a la ciudad de Galilea, digo, a la región de Galilea, ¿verdad? Como la región de los gentiles, ¿verdad? Porque había ciudades donde había muchos gentiles, muchos que no eran judíos, ¿no? Entonces, vemos cómo Jesús, ¿verdad? Está tocando también a los gentiles, ¿sí? Y está llevando, ¿verdad? Lo que estaba sobre su vida. Y dice que les enseñaba en los días de reposo. Entonces, Jesús, ¿verdad? Tenía un reconocimiento, ¿verdad? Que aún en las sinagogas, ¿verdad? Le daban el lugar, reconocían su capacidad de enseñar, ¿verdad? Lo reconocían como rabí, como maestro, ¿verdad? Y entonces les permitían, ¿verdad? Usar el púlpito, ¿sí? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Está viniendo de un lugar alto, ¿verdad? Como es la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y viene a una región baja, ¿verdad? A nivel del mar, ¿verdad? Y llega a la ciudad de Capernaum, ¿verdad? Que está pegado ahí junto al mar de Galilea, ¿verdad? Y dice, versículo 32, dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era dice la Biblia, ¿con qué? Con autoridad, ¿verdad? Con autoridad. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que la palabra de autoridad tiene que estar, ¿verdad? Establecida en nuestras vidas por causa de la unción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Te empieza a revelar la palabra, tú empiezas a hablar la palabra con autoridad. ¿Sí? La gente empieza a escuchar ahí y esta persona está hablando, pero cuando él habla de las cosas, o sea, es otra cosa diferente, ¿verdad? Y entonces la gente cuando, mira, cuando la gente conoce lo que es la unción, cuando la gente, ¿verdad? Ha experimentado el toque del Espíritu Santo y conoce, ¿verdad? La manifestación del Espíritu Santo, la gente se vuelve catadora, ¿verdad? La gente puede saborear y puede discernir, ¿verdad? Puede saborear
la palabra, ¿verdad? Y puede discernir de quién está saliendo, de quién está fluyendo la palabra, ¿no? Entonces ellos pueden darse cuenta cuando la persona, ¿verdad? Verdaderamente está ungida, ¿verdad? Cuando la palabra que está hablando la persona verdaderamente no es la persona, sino viene del mismo corazón de Dios. Entonces nos damos cuenta cómo la unción, ¿verdad? Se puede saborear y se puede oler, ¿verdad? Y se puede palpar, ¿no? Se puede tocar, ¿verdad? Entonces dice la gente, ¿verdad? Al oír las palabras de Jesús, ¿verdad? Entonces ellos dice que se admiraban de su doctrina. Ahora Jesús dijo, la doctrina que yo hablo no es mía, dice, es de mi Padre. Entonces, qué tremendo, ¿no? Que Jesús mismo da testimonio, ¿verdad? De que lo que Él está hablando, ¿sí? ¿Sabes qué? O sea, no es de su mente como hombre, amén, porque Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios, ¿verdad? Pero dice que Él se despojó de su deidad, y entonces, aunque era Dios, ¿verdad? Él decidió tomar, ¿verdad? El cuerpo, ¿verdad? La naturaleza de hombre, ¿verdad? Sobre su vida, ¿sí? Y caminar como hombre, ¿verdad? Como cualquier hombre en la tierra, ¿sí? Y entonces Él, ¿verdad? Se sometió al Espíritu Santo y permitió que el Espíritu Santo guiara su vida y permitió que el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo llevara. Y entonces Jesús, ¿verdad? O sea, no con su mente natural, sino con la revelación del cielo, ¿verdad? Él toma la doctrina del Padre, ¿verdad? Y dice, esta doctrina yo la hago mía, ¿verdad? Esta revelación yo la tomo y la tomo para mí, ¿verdad? Y yo la declaro. Y entonces Jesús dice, ¿verdad? La doctrina que yo hablo no es mía, dice, es de mi Padre. ¿Sí? Y entonces la gente se admiraba, ¿verdad? Porque sus palabras, ¿verdad? Al hablar la palabra del Padre, ¿sabes que esa palabra es poderosa? ¿Sí? La palabra que sale de la boca de Dios es poderosa. Y Jesús toma la palabra que sale de la boca del Padre, ¿verdad? Y Él ahora de su boca sale esa misma palabra, ¿verdad? Entonces esa palabra lleva sustancia. Por eso Jesús puede decir, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. O sea, la palabra lleva vida, ¿sí? Cuando tú y yo hablamos la palabra, ¿verdad? Porque estamos conectados al corazón del Padre y estamos recibiendo directamente del Espíritu Santo la palabra que procede de la boca de Dios, y tú y yo hablamos esa palabra es poderosa, esa palabra lleva la vida de Dios, lleva la vida de Cristo, esa palabra lleva la vida eterna, ¿verdad? Y tiene espíritu, ¿verdad? Entonces quiere decir que está vivificada y el Espíritu, ¿verdad? Santo, ¿verdad? Le ha impartido aliento a esa palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra pueda dar vida a los que están muertos, ¿verdad? Y por medio de la palabra, ¿verdad? Romper la mortandad, ¿verdad? Y despertar a vida a los que estaban en muerte. Amén. Entonces dice que él hablaba porque su palabra era con autoridad, ¿sí? Amén. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de los que estamos en esta noche, Señor, tú nos llevarás, Señor, a vivir la experiencia, Señor, de la palabra viva, Señor. Esas aguas vivas, Señor, correrán, Señor, y no tendrán limitaciones, Señor. Y la palabra que se predique, la palabra que enseñe, la palabra que imparta, Señor, será vida y será espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Dice el versículo 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual clamó a gran voz, diciendo, déjanos. Entonces quiere decir que eran plural, ¿no? Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Sí? Y entonces este espíritu inmundo se empieza a manifestar, ¿verdad? Con la sola presencia de Jesús. Jesús llega a la sinagoga, ¿verdad? Y se encuentra en la sinagoga, ¿a quién? Dice, a un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Entonces quiere decir que en las sinagogas también habían gente endemoniada, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que en la iglesia llega todo tipo de personas. Y yo te aseguro que llegan personas, ¿verdad? Que traen espíritus inmundos, como dice aquí la escritura, ¿verdad? Sí, espíritu de demonio inmundo. Entonces los hay, llegan ahí, pero ¿sabes qué? Ahí está Jesús. Entonces nosotros
En cada servicio, en cada reunión, tenemos que establecer la presencia de Cristo. Tenemos que establecer a Jesús. Tenemos que decirle, Jesús, tú eres el invitado de honor, eres el invitado principal, Señor. Señor, tú ven aquí, Señor, y tú manifiéstate en este lugar. Y dice la Escritura que este espíritu inmundo empezó, ¿verdad?, a hablar, empezó dice, exclamó a gran voz, o sea, gritó. Imagínate en medio de ahí de la sinagoga y empieza el demonio a gritar, ¿qué tienes con nosotros? Déjanos, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Y la gente yo creo que estaba admirada y estaba diciendo, ay, hay un espíritu inmundo, ¿no? Dice, has venido para destruirnos. O sea, los espíritus inmundos ya sabían, ¿verdad?, lo que es la unción. Ya sabían lo que iba a suceder, ¿verdad?, con la unción que estaba sobre el Señor Jesucristo. Ya sabía, has venido para destruirnos. Dice, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Qué tremendo. Mira, qué tremendo. ¿Sí? Que todos los que conocían a Jesús, ninguno lo pudo reconocer. Solo unos cuantos, ninguno. Pero los espíritus inmundos, ellos sabían perfectamente quién era el Hijo de Dios. Ellos sabían, ¿verdad?, perfectamente quién era el Santo de Dios, dice el demonio. Todavía el demonio reconocía la santidad que había, ¿verdad?, en Jesucristo, ¿verdad? Dice, yo te conozco, ¿sí? ¿Quién eres? Imagínate, muchos en la iglesia no conocen a Jesús y los demonios sí lo conocen, o sea, están más avanzados, ¿verdad? Qué tremendo es eso, ¿no? Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad?, representar a Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los demonios, ¿verdad?, se empiecen a manifestar y van a salir, ¿verdad? Van a salir, ¿sí? Dice, has venido para destruirnos. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Qué hizo Jesús? Dice que lo reprendió, ¿sí? Entonces, ¿sí?, Jesús sojuzgó, ¿verdad?, sometió, ¿sí?, y gobernó. ¿Sí? Señoreó sobre estos espíritus inmundos. Él les dijo, cállate. ¿Y qué crees que hicieron los demonios? Cerraron boca. Ya no pudieron declarar más, ya no pudieron decir más. ¿Sí? Fueron enmudecidos por la palabra de autoridad. Cállate. Entonces yo te digo esto, en Agua Viva va a haber manifestaciones de este tipo, ¿sí? Entonces, Dios nos está dando la autoridad, ¿verdad?, para enmudecer demonios. Y vamos a empezar a ver que gente va a querer vomitar. Pero yo te digo esto, y pon atención, yo te digo esto, ¿sí? Yo no permito que vengan los demonios a vomitar la casa de Dios. Y tú tampoco tienes que permitirlo. Tú tienes ahora la autoridad para decirle, enmudece y ya no te manifiestes más en el nombre de Jesús y sal. Que no vengan a hacer su teatrito. ¿Ven? Bueno, seguimos. Entonces Jesús le reprendió. ¿Sí? Tú y yo tenemos que reprenderlos. ¿Sí? Tú y yo tenemos que, ¿verdad?, tomar la autoridad. O sea, si yo reprendo a alguien es porque tengo autoridad sobre esa persona. Si yo reprendo a un demonio es porque tengo autoridad sobre ese demonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la autoridad me la da la unción del Espíritu Santo a mi vida, ¿verdad? Dice, entonces el demonio, derribando en el medio de ellos, dice, salió de él y no le hizo daño alguno, ¿sí? El demonio ya no pudo más, ¿verdad?, sujetar esta vida, ya no pudo más, ¿verdad?, atormentarla, ya no pudo más, ¿verdad?, esclavizarla ni controlarla y tuvo que salir y salió, dice, y no le hizo ningún daño. Versículo 36 y dice la Escritura, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. ¿Amén? Entonces, ¿sí?, yo declaro en el nombre de Jesús estatura espiritual en Agua Viva. Yo declaro que los que se están entrenando, yo declaro que los que se están discipulando están creciendo en estatura, así como el Señor Jesús crecía en estatura y en gracia.
Y yo declaro que esta estatura va a ir en aumento de tal manera, Señor, que Cristo va a estar siendo formado en cada uno de nosotros, Señor, y la unción que está en el Señor Jesucristo se va a poder manifestar en los mismos niveles en los que se manifestaban en Él, porque hay estatura, porque hay, Señor, el entendimiento, y hay la doctrina, y hay el poder, Señor, del Espíritu, Señor, Señor, en la vida de los que estamos, Señor, Señor, siguiendo, Señor, tus pasos, Señor. Yo declaro que, Señor, esta palabra, Señor, que salga de la boca de tus hijos y de tus hijas, Señor, será con autoridad y con poder. Señor, tendrá, Señor, la palabra será de mandato. Señor, tú nos vas a dar la autoridad para mandar a los espíritus inmundos que salgan, ¿verdad? Que sean reprendidos y que salgan, que no puedan manifestarse en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ahí vamos, logramos llegar a la página 30. Ahí vamos, caminando, ¿verdad? En la enseñanza. Creo que ha estado muy reveladora, muy interesante, ¿verdad? Cómo Dios tiene que ir formando, ¿verdad? A través de la palabra, el entendimiento, ¿verdad? Y la unción que se requiere para que nuestras vidas puedan representar a Jesucristo, ¿verdad? En la ciudad, en nuestra colonia, ¿verdad? En la congregación. Amén. Y que nosotros podamos, ¿verdad? Tener la palabra certera, la palabra precisa que se requiere para cada paso que vamos dando, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, la guianza de tu Espíritu sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, que cada vez, Señor, tu voz, Espíritu Santo, se vuelve más clara, Señor. Señor, que la frecuencia, Señor, empieza a ser establecida, Señor, en los oídos y en el corazón, Señor, de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Y que esta frecuencia, Señor, se vuelve, Señor, tan finamente establecida, Señor, que se puede discernir tu voz, Señor, con toda facilidad en medio de todas las demás voces de este mundo. Gracias, Señor, porque, Señor, nuestras vidas, Señor, van a alinearse con tus caminos y tus propósitos, Señor. Y como decía Jesús, la doctrina que yo tengo no es mía, es de mi Padre que está en los cielos. Señor, de la misma manera declaramos nosotros, Señor, que la doctrina en la que estamos nosotros caminando no es de nosotros, es de la revelación del Padre a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, establecida en nuestro corazón y en nuestra vida para llevarnos a caminar como Cristo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde, que se puedan gozar en esta noche y que pues esta clase, ¿verdad?, haya sido de bendición para tu vida. Si tú tienes alguna pregunta, algún comentario, pues solamente activa tu micrófono, ¿verdad? Pues con toda libertad, ¿ven? Si hay alguno que quiera participar, ¿verdad? Un comentario, pues adelante. Pastor, Sí. ¿cómo fue que los espíritus podían reconocer a Cristo? ¿Sería que el hombre andaba en la carne y no estaba conectado con el espíritu del mismo? Pues imagínate, ¿verdad? El mundo espiritual, ¿verdad? Es real, ¿sí? Jesús, ¿verdad? Jesús estaba en el seno del Padre, dice la Biblia, ¿verdad? En la eternidad. Así que el Hijo ya estaba, ¿verdad? Antes de que los demonios fueran, antes de que los ángeles fueran todavía, ¿verdad? Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice que todo fue creado, ¿verdad? Por medio del verbo, por medio de la palabra. Entonces los ángeles, ¿verdad? Ya sabían quién era Jesús, ¿verdad? Desde el cielo, y un tercio de los ángeles que se convirtieron en demonios fueron echados del cielo. Entonces ellos ya sabían quién era Jesús, ellos podían reconocer al Hijo de Dios, ¿verdad? Ellos pudieron ver cómo se cumplió la palabra profética, ¿verdad? De que el verbo se iba a hacer carne, ¿verdad? De que una virgen iba a concebir. O sea, los demonios conocen las escrituras, los demonios conocen la palabra de Dios, ¿no? ¿Ven? Sí, ok. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, pues entonces buenas noches, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, ¿verdad? Y nos estamos viendo próximamente. Amén. El próximo martes
Vamos a hacer el intento de ver si podemos conectarnos, estén atentos a ver si podemos conectarnos. Vamos a estar fuera, Rosalba y yo, pero desde la ciudad donde estemos, vamos a ver si logramos tener buena señal de internet, ¿verdad? Para continuar con la clase y pues veremos. Y si no, pues entonces será del próximo martes al otro. ¿Ven? Así que Dios les guarde y buenas noches. Nos vemos.